Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio complicado, no por lo que dice. Las palabras son sencillas, se podrían entender bien, pero por los líos que pueden crear si las cosas se interpretan mal. Si tu hermano peca, dice el Evangelio, dice Jesús, repréndelo estando los 2 a solas. A ver, el hermano peca, bueno, aquí ponen, si tu hermano peca contra ti. En realidad, los teólogos dicen que no en todos los manuscritos de la Biblia esté contra ti, pero el significado en el fondo es lo mismo. Si tu hermano peca, pero se entiende gravemente. No estamos hablando de una cosa pequeña, sino no tendría sentido aquello de al final denunciar a la comunidad para que lo expulsen de la comunidad por un pecado pequeño. Absolutamente no. Tendría que ser un pecado que escandaliza, un pecado grande, un pecado que va realmente contra los mandamientos de Dios, o alguien que se empecina en el pecado y no quiere arrepentirse. Si esta persona está en el pecado, a veces puede ser que esté por ignorancia o a veces por debilidad, y es un pecado grave que lo lleva a la perdición, lo lleva al infierno. Pues con toda la caridad del mundo, pues es bueno decírselo. Y decírselo no para hacerse pasar por superiores a los demás, sino simplemente para que pueda cambiar de vida y pueda salvarse. Aquí tendríamos que leer junto a este Evangelio aquel otro, aquel de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, para poder corregir a un hermano, de llevar una vida sin la viga en el ojo propio. O sea, no puede ser que uno sea mucho peor que el otro, que cometa muchos más pecados y de una cosa pequeña haga una montaña. Yo creo que, bueno, no sé si todo el mundo ha tenido la experiencia, pero yo sí que he tenido la experiencia de gente que está corrigiendo a los demás todo el día por cosas estúpidas o cosas de muy poco valor, de cosas que a veces no son ni tan solo un pecado, sino de algunas cosas de un tipo de educación que alguno tiene y que le parece muy mal cuando no tiene ninguna importancia. Y sin embargo esta persona lleva una vida de egoísmo enorme y no lo ve. Y está intentando sacar esa paja pequeña del ojo del otro. Y él no se da cuenta que realmente lleva una viga enorme. Está casi fuera de la fe o al menos de la moral. Y sin embargo no lo ve. Su egoísmo no se lo deja ver. Por eso antes de corregir al hermano, primero nos hemos de mirar cada uno de nosotros. Cómo vivimos la fe. Cómo vivimos la moral que Cristo nos enseña. Y entonces cuando veamos algo de verdad grave en un hermano, entonces intentar corregirlo, advertirle, con toda la caridad del mundo, no como si fuéramos superiores a él, ni mucho menos, sino en el fondo, como nos explicaba muy bien hoy San Pablo en la segunda lectura. Dice, amarás
todos los mandamientos, el no cometer adulterio, el no robar, no matar, no robar, no codiciarás, todos los mandamientos de la segunda tabla que llamamos, o sea, desde el cuarto mandamiento hasta el 10º, todos los que se dedican al prójimo se resumen en aquello que sabemos de pequeños. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que quiere decir querrás el bien de los demás como lo quieres para ti. Y el bien que Dios quiere para todos, tú lo has de querer para los demás. Pero cuidado, sin pontificar en aquello que no es. En esto San Agustín nos lo enseñaba muy bien. Decía en aquello, lo decía con otras palabras que no me vienen a la cabeza, pero la idea era muy clara. Decía en aquello que es obligatorio, en aquello hay que ser firmes. En aquello que no, libertad. Y siempre caridad, unos con otros. Porque todo aquello que se dice desde una dureza que muestra más un resentimiento, un aire de superioridad, más que el amor al prójimo, la respuesta siempre es negativa. Y lo que queremos no es que el otro se enfade, sino buscar el bien nuestro, nuestra salvación y la salvación de los demás. La primera lectura en esto era muy clara. Ante un malvado decía, si digo al malvado, eres reo de muerte, pero no le hablas para advertirle al malvado que cambie de su conducta. Él es malvado y morirá por su culpa. Pero a ti, dice el Señor, pediré cuentas de su sangre. Al que hace el mal, ese mal fuerte, no hablamos de cosas pequeñitas, que a veces sí que los padres han de corregir a sus hijos, a veces incluso en cosas pequeñas para que aprendan bien, pero con los hermanos ya adultos, si hemos de corregir es en aquello grave, no en las cosas pequeñas. Y también es verdad que hay veces que consideramos pequeño cosas graves y al revés, consideramos graves cosas pequeñas. Y eso exige una formación fuerte en la fe para no decir tonterías, no decir mentiras. Pongo un ejemplo muy claro que ya he explicado muchas veces en muchas homilías, pero vale siempre la pena repetirlo. Aquella vez que estando en la cola en un supermercado y detrás mío tenía 2 jóvenes y los jóvenes eran protestantes y estaban mal hablando de su pastor y diciendo, ¿cómo es posible? El pastor le hemos visto tomarse una cerveza. ¿Cómo puede tomarse una cerveza un santo? Los santos no toman alcohol, un cristiano no toma alcohol. Y después vemos que Jesús tomaba alcohol, que Jesús transforma el vino en su sangre, que Jesús pues hizo en las bodas de Caná pues entre 500 y 600 litros de vino para que bebieran en la boda. Y resulta que es pecado mortal tomarse una cerveza. Hombre, quien no tome cerveza le felicito y muy bien, y no pasa nada, y estupendo. Pero cargarse a uno porque ha tomado una cerveza, es eso que decíamos de la paja y la viga. Eso es pecado mortal, tomarse una cerveza. Eso es una falta de formación y no entender nada del Nuevo Testamento y nada de las enseñanzas de Cristo. Pero a veces pasa, hacemos cosas graves y las hacemos pasar por normales. Todo el mundo lo hace, así que no puede ser tan grave. Y sin embargo, cosas que son nimias, pequeñas, las hacemos gravísimas. Por eso el cristiano se ha de formar y formar bien, en formar desde el Evangelio, formar desde la palabra de Dios, formado en la tradición auténtica de la Iglesia, no buscando pecados donde no los hay y tampoco disimular el pecado cuando es grave o a veces muy grave. Ya sabéis que hoy hay cosas que para el mundo no son pecado y son pecados gravísimos.
Pongamos ejemplos que todo el mundo tiene claros. El aborto, para el mundo no es ningún pecado. Lo consideran, aunque no lo es, pero lo consideran como un derecho de la mujer. El que ha de nacer no es nada, podemos eliminarlo, tengo derechos. Y es pecado gravísimo. Tanto es pecado grave que está penado con excomunión. O sea, el que aborta está fuera de la Iglesia. El que aborta conscientemente sabiéndolo. Pero no pasa nada, es normal. Y sin embargo, ya digo, hay cosas que el drogarse hoy en día no es pecado, no es nada, no pasa nada. Lo hacen todos. El emborracharse, ¿qué problema hay? Lo hacen todos. Y son pecados graves ante Dios. Y como eso, habría muchos. El seguir las ideologías del momento son pecados graves porque son ideologías anticristianas que te apartan de Dios. Oh, pero son muy buenas. ¿En qué? Porque no estás formado y no quieres formarte y no quieres ver cómo te apartan de Cristo. Y Él es el único que nos salva, nadie más. No nos salvan ni las ideologías, ni nos salvan las religiones. Solo Cristo salva. Y nos salva por medio de una iglesia hecha de pecadores, pero que es el camino de salvación que Cristo nos da. Y el cristiano se ha de formar para vivir en Cristo y vivir bien. Y no decir, con que todo el mundo lo hace, pues no puede estar tan mal. Con que el gobierno lo ha aprobado, pues es cosa buena. No, señor. Los gobiernos aprueban muchas leyes injustas y no porque el gobierno lo permita quiere decir que aquello es bueno. Nosotros hemos de saber primero buscar el bien y buscarlo en cada uno de nosotros. Y cuando a un hermano en la fe peca gravemente, poder con toda la caridad del mundo intentar decírselo, intentar que se corrija. ¿Para qué? Para que se salve. Para que Él también llegue al reino de los cielos. Lo queremos para nosotros, lo hemos de querer para todos.